3.3. Factores sociales e históricos que influyen en la narrativa de Mangiolo. 3.3.1. La situación política influyente en la narrativa de Mangiolo. La situación en la que Marcio Veloz Mangiolo escribe, está marcada por una serie de sucesos históricos que de algún modo influyen en su narrativa. Sin embargo, la que más marca el desarrollo de su obra es la situación política, sobre todo en los tiempos de Trujillo. Desde la visión de los que apoyaban intelectualmente la dictadura, se puede evidenciar que entendían que la República Dominicana no merecía, si se adaptaba a la democracia. Hay entonces que no entendían que nuestro pueblo poseyera la civilización suficiente para vivir de forma libre. Entonces se entiende la razón por la cual se impusieron muchos modos de disciplinas, aunque muy exagerados, pero muy esenciales para el estilo de vida del dominicano, explica Pichardo, 2001, p. 129. Por eso, a juicio de intelectuales como Balaguer, que estaba al servicio de la dictadura, la necesidad de una mano fuerte, capaz de poner el orden, era necesaria en el país. Así pues, una democracia en la República Dominicana va a ser no solo mínima, sino que es una especie de pseudodemocracia. Precisamente, porque dicho lujo, no nos toca y no podemos gastárnosla. Así pues, Pichardo explica que los sistemas ideológicos tienen un periodo extenso para formarse. También se agregan a estos causas históricas que conectan con el surgimiento de fuerzas sociales nuevas, presentes en la historia. La llegada del dictador Trujillo en cierto modo no fue un hecho que cambiara el orden social de nuestro país, puesto que el pensamiento teórico solo mostraba elaboraciones pasadas, es decir, si bien en el pueblo de forma directa se notó la situación, en lo que tiene que ver con las ideas, solo se siguieron esquemas previamente elaborados. Todo este pensamiento lo había construido la vieja oligarquía. En ese sentido es importante reconocer que la historia dominicana presenta un pasado de sufrimiento, por las guerras internas que hemos tenido como pueblo, pero no se trata el tema de las ideas que detrás ya existían. Así en muchas ocasiones se deforma el proceso al estigmatizar la historia. Pichardo, 2001, sobre primeros años de la dictadura, un autor de apellido Mota, llega a decir que al dominicano se le vio formando pandilla, para refrenar de algún tentativas aparentemente nobles para de ese modo dañar varios merecimientos personales. De modo que se intentó destruir lo levantado por el grupo considerado nobleza. Según se dice, ni los propios fundadores de la patria pudieron huir de eso. Incluso se cita un discurso de Trujillo, que hace alusión a eso. Durante más de medio siglo, nuestro pueblo vio detenerse para él la marcha del progreso. Varias generaciones de dominicanos no conocieron sino el estupor de su inútil sacrificio, y el resultado se tradujo en una desconfianza general que hacía imposible todo esfuerzo de rehabilitación. La imposibilidad de gobernar no era, pues, un problema material susceptible de ser abordado con medidas exteriores, sino que tenía el carácter de una profunda dolencia moral que afectaba a la psicología de nuestro pueblo. Y no fue sino en estas circunstancias como hube de asumir el poder, por primera vez, en agosto de 1930. Pichardo 2001, 129, según explica el dictador, él viene a ser la persona que trae el progreso para muchos ciudadanos que no lograron verlo, desde muchos años. Solamente veían sus sueños y esfuerzos realizarse en vano. De ese modo, explica la gran desconfianza que, como bien explica, no tenía solución o recuperación. Así lo que él llama gobernar, no lo ve como un problema de orden material simplemente, sino como un asunto puramente moral o, en otras palabras, algo de conciencia. Así explica el dictador, que asume ser presidente. La visión expresada en palabras del Trujillo va a dar a demostrar el sentir del pueblo, una vida catastrófica y desesperanzada. Así que naturalmente la justificación de su dictadura es elaborada desde este marco. Así el paternalismo trujillista, con un criterio de exaltación de la figura del dictador, como una especie de dios, van a ser claves en su gobierno. Más simple, el dictador se presenta como el hombre que solucionará los problemas. Después de unos 400 años de descubrimiento, la nación deja de lado la providencia de Dios, para por fin ser tomada en cuenta por la mano de Trujillo, es decir, la situación política del pueblo dominicano, para ese entonces es de abandono por parte del Estado. Es decir, la dictadura tenía a su favor esta situación. Así pues, Pichardo, 2001, expresa, Trujillo aparece en la concepción de sus ideólogos como el padre, el guía, el maestro, líder y salvador de su pueblo. Anteriormente, refiere el mismo autor ya, citado, el país vivió porque la mano de la providencia lo sostuvo en medio de su catástrofe y porque la mano invisible parece velar misteriosamente sobre su suerte azarosa. P. 130, como bien se expresa, la situación que vivía la nación va a facilitar de algún modo a la dictadura. Por eso los intelectuales del sistema ven a Trujillo, como lo mejor, como el salvador esperado. Es decir, la suerte azarosa de un pueblo cuyo destino es incierto,
tiene como suerte la aparición de este magnífico hombre que no solo va a cambiar el destino de la nación, sino que será, como luego él mismo se hace llamar, el benefactor de la patria. Un fuerte adoctrinamiento sufre el pueblo por medio de los mecanismos de propaganda del Estado. Se vende la figura del dictador como un hombre caído del cielo, destinado a cambiar la suerte del pueblo. Así pues, la voluntad fuerte que interviene tiene como misión el cumplir un destino especial, alcanzar la plenitud de fuerzas sobrenaturales que van a ser, nada más y nada menos que cambiar la suerte de un Estado en ruinas. Todas estas ideas fueron decalando en la mentalidad del pueblo, imponiendo entonces una mentalidad de que el dictador era una figura teocrática. Es notable con la popular frase, Dios y Trujillo. Las ideas de adoctrinamiento no solo estuvieron presentes en las propagandas por medio de los distintos recursos de comunicación, sino que también los estudiantes recibieron por medio de los materiales educativos, una fuerte influencia. Se elaboraron una serie de materiales educativos en materias como historia o educación cívica que enaltecían al dictador e invitaban a odiar a los revolucionarios, sin mencionar el terrible odio que le tenía Trujillo a los comunistas. En uno de estos manuales, la Cartilla Cívica, escrita por el mismo Trujillo, el nombre que recibían los materiales de adoctrinamiento era Cartilla Cívica. En muchos de ellos, escritos por el propio dictador, podían leerse mensajes que invitaban a odiar la revolución. Debes ver en cada revolucionario un enemigo de tu vida y de tus bienes. Pichardo, 2001. Todo lo que fue la dictadura, se realizó gracias a la implantación de una ideología en el pueblo. Todo el cuerpo teórico e ideológico, si bien mantuvo las ideas del principio, llegó a experimentar cambios ligeros que se notaron en las políticas internas y externas. Si bien, no se gozaba de libertad y se corría gran riesgo de perder la vida, el régimen no fue una cosa de uno, sino de un grupo que planeó debidamente el hecho histórico. Durante la Primera Guerra Mundial se pensaba que el fascismo podía ganar, por tal motivo se tomaron en cuenta elementos propios de las fuerzas alemanas. Es decir, el cerebro pensante de la dictadura, al junto de Trujillo, adoptaron ciertos rasgos parecidos a lo que eran los soldados alemanes. Se puede notar hasta en ciertas ropas que llegó a usar el mandatario. Pero no se dejaban de lado los elementos que tenían como centro fundamental levantar, endiosar la figura del dictador. Varios aspectos se pueden recoger de la situación política del país. Sin embargo, consideramos dos de los aspectos más importantes presentes en la dictadura, o más bien en su ideología o pensamiento interno: el levantamiento de la figura de Trujillo como padre y benefactor. La crisis política arrastrada por el país, que lo llevó en cierto modo a aceptar la dictadura como una forma de ordenarse como pueblo y alcanzar el progreso. Esto se nota en la frase, esto no lo arregla nadie. Se destacan estos elementos para tratar en las líneas siguientes. Otros aspectos que, si bien forman parte de las ideas trujillistas, son además herencias de la dictadura en nuestra patria. Lo primero que vamos a mencionar es la valoración de lo hispánico, pues como fuerte ideología desarrollada durante la dictadura de Trujillo, sigue latente en nuestro pueblo. Incluso el mismo dictador intentaba acentuar su propia ascendencia española, que combinaba con un intento de mantener una supuesta unidad del país con España. Esto lo manifestaba por medio de sucesivas campañas de propaganda. Un segundo elemento que fuertemente se trabajó en la mente de los dominicanos es la manipulación de la historia, para justificar el racismo contra los negros. Así que emplearon el hecho de la independencia para separar más la distancia de los dominicanos con los haitianos, mezclando causas de orden político con aspectos raciales. Muchos historiadores dominicanos fueron manipulados por la oligarquía, por lo que la historia dominicana está sesgada en muchos aspectos: confusión de la guerra de independencia con un profundo desligue de los haitianos y dominicanos. En otras palabras, nuestros patriotas simplemente buscaron la libertad, no desarrollaron el racismo que hoy día impera. Así pues, la guerra de 1944 no supuso un profundo sentimiento anti-haitiano, como hoy se evidencia. Todo esto viene de la dictadura, que pretendía realizar un profundo prejuicio hacia todos los negros. Pichardo, 2001, p. 133. Las ideologías implantadas por Trujillo siguen en cierto modo presente en el pueblo dominicano, así que se expresaban ideas contra los haitianos, creando un ejército de gran tamaño, porque supuestamente los haitianos siempre planeaban una invasión al país. De ese modo, el gobierno organizó uno de los más grandes ejércitos que ha podido existir en América Latina. Fue este ejército del principal sostén de la tiranía, y fue la exacerbación sistemática de este prejuicio, excusado por la constante inmigración ilegal de trabajadores haitianos hacia territorio dominicano. Dicho ejército mantuvo en el poder de forma duradera al dictador. Es decir, que uno de los hombres que más pensó y ordenó sus ideas fue Trujillo. Pues por medio de la manipulación, consolidó su poder, formando un gran ejército, con la supuesta idea de defender el territorio de Haití. Pichardo, 2001. Por lo que para el año
1937, aconteció un hecho que constituye una de las más grandes violaciones de los derechos humanos, la matanza de unos 15.000 haitianos, a mano del presidente dominicano. Este terrible hecho, no puede ser un orgullo para el país. Decimos esto, porque en ocasiones algunas personas hablan de esto de una forma orgullosa. Pero por encima de todo, la vida y la dignidad humana